Bendiciones, amados hermanos. Feliz noche. ¿Cómo están? Contentos de podernos volver a conectar en esta plataforma. Le damos gracias a Dios. Usted, Padre, estás en el cielo. Muchas gracias. Te damos, Señor, por este momento, Señor, que nos permites cada martes poder estudiar tu palabra, Señor, meditar, Señor, y sacar, Señor, provecho para nuestra vida, Señor. Bendecimos, Padre, a cada hermano, Señor, que sabiendo que han sido días difíciles de mucho trabajo y de mucho calor, Señor, que cada uno pueda recuperar sus fuerzas, Señor, su cansancio. Te pedimos, Señor, que los guardes, a los que se exponen en el sol, Señor, de enfermedades o de problemas relacionados con las temperaturas altas, Padre. Bendícelos, guárdales, Señor. Oramos por los enfermos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que los sanes, que tu gracia y tu misericordia sobre ellos sea siempre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, el domingo agarramos una serie de temas que vamos a sacar del tema del domingo, lo que vamos, veremos, ¿va? Y hoy quiero empezar a platicarle uno de los temas que logré ver en ese tema del domingo. Quiero empezar leyéndole Romanos 9:25. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a los que no eran mi amada, amada mía. Mire qué lindo. Como también dice en Oseas, a los que no eran pueblo, llamaré pueblo mío. Y a los que no eran amada, amada mía. El 9:26 dice, acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué interesante, hermano. Fíjese, como el domingo estuvimos hablando, yo le había puesto, habíamos visto sobre un llamamiento que Dios nos hizo, a que nos desarrolláramos en 5 niveles, y que supiésemos nosotros a qué nos llamó el Señor, ¿va? Sobre todo, una de las cosas que estuvimos platicando fue que teníamos que entender una identidad. Y estas cosas, este llamamiento nos iba a dar la identidad, nos iba a dar una seguridad de quiénes somos, y que no solamente caímos de pura coincidencia o de pura casualidad a la tierra. Nosotros, hermano, Dios tuvo un plan en nuestros espíritus, y tuvo a bien acercar a su Hijo para que nosotros le conociésemos. De lo contrario, si Él no nos ayuda, nosotros no hubiésemos conocido hasta esta fecha a nuestro Señor Jesús. Dice que el Espíritu Santo es al que nos anhela, al que nos busca, al que nos exhorta, al que nos enseña, al que nos recuerda, ¿va? Y gracias a Dios también por el Espíritu Santo, que es Dios también, ¿va? También le quiero leer otro pasaje porque le quiero enseñar algo diferente o algo extra de lo que le enseñé el domingo. Fíjese cómo dice estos versículos. Dice, Oseas 1:10. Pero el número de los hijos de Israel serán como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos de Dios viviente. Eso también lo dice, lo leímos, ¿va? Déjenme ver, lo leímos en Romanos también. O sea, está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Pero fíjese que aquí hay algo bien interesante. Y quiero empezar con el tema para que nosotros recordemos. Le puse pueblo adquirido. Pero se recordará que el domingo leímos todo este versículo y pusimos, pero vosotros sois linaje escogido. Supuestamente lo que teníamos que haber estudiado hoy era linaje escogido. Pero lo voy a pasar hoy por alto. Real sacerdocio, segundo peldaño. Luego nación santa, número 3.
Número 4, pueblo adquirido. Eso es lo que hoy vamos a estudiar. Pueblo adquirido. ¿Para qué? Para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, aquí nos recuerda el Señor que antes de hacernos este llamamiento, nos llamó de las tinieblas y nos llamó a la luz de su Hijo. Cuando nos trasladó de las tinieblas a la luz, entonces nos hizo este llamamiento, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio santo, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar, para predicar, para declarar. Nosotros tenemos un trabajo que hacer, hermanos. O sea, no podemos callar, no podemos que lo hagan otros, echarle la responsabilidad. Si esto dijera, este tema o este versículo es para los siervos de Dios, para los ministros, entonces usted quedaría excepto de proclamar, de enseñar, de predicar, sino que usted está incluido. Entonces, hermano, la idea de esta es que nosotros nos ubiquemos, que Dios no nos puso a nosotros para estar en el último lugar de la iglesia o estar en un lugarcito en el cielo. No, Dios nos declaró a todos, no a unos, sino a todos que somos linaje escogido. Fíjense, el linaje tiene que ver con abolengo, tiene que ver con apellido, con realeza. Luego, sacerdocio, el oficio que tenemos que desarrollar, principalmente en nuestra familia, una nación santa para buscar a Dios, con el propósito de buscar a Dios. No todos buscan a Dios en la tierra, hermano. Aunque hay miles de religiones y de religiosos, no todos buscan a Dios y no todos saben cuál es el camino. Aún los de la religión evangélica, oyó lo que le dije, aún los de la religión evangélica, porque nosotros no somos una religión, hermano. Si a usted le pregunta, ¿de qué religión es usted? Pues no sé si usted lo que dice es, yo soy de la religión evangélica. No, nosotros somos nacidos de nuevo. Nosotros, el que va a tener comunión con el Señor, tuvo que haber nacido de Dios, tuvo que haber nacido del agua y del Espíritu. Y para que todas estas cosas las pueda tomar como parte de él. O sea, esto es usted, hermano. Si usted quiere decir quién es, usted pertenece a un linaje escogido, aunque tal vez su apellido, aunque tal vez nuestra descendencia en el sentido natural no sea igual. Pero aquí dice el Señor que nosotros somos un linaje escogido. No, o sea, es un linaje que no está en la tierra, es un linaje diferente. Luego un real sacerdocio. Hay muchos que se hacen llamar sacerdotes. Este es un verdadero sacerdocio, una nación santa. Fíjese que para que una nación se convierta en nación, tiene que tener un gobierno, tiene que tener muchas cosas. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de Israel. Antes de 1948, Israel no era una nación, no era reconocida como una nación. Pero entonces esta nación está dentro de las naciones, pero no es una nación de la tierra, es una nación de santos. Por eso es una nación santa, no que la nación sea santa, sino los que conformamos la nación somos santos. Por eso es una nación de santos, una nación santa que busca al Señor, que se aparta del mal, que ama a Dios, que alaba a Dios, que adora a Dios. O sea, con ese propósito Dios nos formó y nos crió. Y un pueblo adquirido. Cuando usted busca la palabra adquirido, en otras versiones es comprado. Eso es una de las cosas. Nos compraron. Fíjese, hay otra que dice, la versión 1968, pueblo ganado. Como que lo pelearon, ¿va? En la BL 95 dice, pueblo que Dios hizo suyo. Y la NTPBP, pueblo de adquisición, que fue adquirido. Entonces, o sea, esto no fue así nomás. Mire, le quiero leer un versículo. Dice adquirido.
Entonces aquí mírelo cómo nos adquirieron. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces a usted lo adquirieron, a usted lo ganaron, a usted lo adquirieron, pero con la sangre preciosa de Jesucristo. O sea, no hay no hay un valor tan extraordinario como la sangre de Jesucristo. Entonces yo me enfoqué el domingo sobre tener un buen concepto de sí mismo, un concepto equilibrado, donde ni nos creemos más ni nos creemos menos, o sea, un equilibrio. Hablábamos nosotros, ¿va?, de que necesitamos conocer esto para saber quiénes somos. ¿Y para qué queremos saber quiénes somos? Para desarrollar lo que en nuestro llamamiento nos mandaron a hacer. Entonces, usted no va a poder decir, bueno, a mí no me dijeron que yo pertenecía a una nación, yo pues soy de Guatemala, yo soy de México, usted no pertenece a ninguna de esas naciones. Aunque ahí dejó su ombligo, aunque ahí dejó a sus parientes algunos, usted, el Señor lo compró y lo sacó de esa nación, y a nosotros fue literal, porque yo ya no vivo donde yo nací, ni usted tampoco, usted que me está escuchando. Pero espiritualmente, usted ya no tiene nación. Fíjese qué interesante, ¿va? Y a veces nos ufanamos y nos sentimos bien orgullosos de donde venimos, pero yo no le quiero quitar eso, ¿va? Pero esta nacionalidad es mucho más valiosa que la que nos pudieron haber dado aquí, gracias a Dios que nos la dieron, ¿va? No estoy hablando tonteras, estoy tratando de darle el valor que corresponde a lo que Dios nos está ofreciendo, no lo está ofreciendo el hombre. Dios nos está ofreciendo que pertenezcamos a una nación, a un pueblo diferente, hermano, dentro de los pueblos. Imagínense cómo estuviera la tierra si los pueblos, si la tierra le buscara a Dios, si la tierra le alabara y le adorara. No, si es una manada pequeña, dice la Biblia, que es la que, son muchos. Yo entiendo que son muchos los nacidos de nuevo, pero no todos han entendido por qué nacieron de nuevo, cuál es el propósito. Como por ejemplo, cuando nosotros nacimos a la vida natural, cuando nacimos no sabíamos ni entendíamos por qué habíamos nacido ni qué íbamos a hacer. Pero a medida que nos fueron nuestros padres dirigiendo los pasos y nos fueron dando información y fuimos aprendiendo y fuimos a la escuela, entonces nos dimos cuenta que nosotros tenemos un trabajo, que tenemos algo que desarrollar, tenemos que estudiar, tenemos que graduarnos, que nos vamos a casar, que vamos a tener hijos, vamos a tener familia. Eso es todas las familias de la tierra, en eso piensan, ¿va? Pero aquí nos están hablando de la tierra, aquí nos están hablando a este grupo especial de la tierra que es nacido de nuevo. Dios le está asignando una tarea que usted y yo, creo yo que de estas 5 cosas nos van a pedir cuentas. Y una de las que más me llama la atención es la de proclamar. Es que mire, hermano, ¿quién más puede hablar de haber pasado de las tinieblas a la luz con tanta certeza, con tanta realidad? Pues alguien que estuvo en las tinieblas. Yo he oído que hay gente, y no es como burlarme, ni es como querer hacer sentir mal a alguien, pero yo creo que a veces cuando alguien contesta así no ha pensado muy bien. O puede ser alguien que viene de familia cristiana 2 o 3 generaciones, y entonces posiblemente tiene razón en lo que está diciendo. Dice, no, pues yo no he hecho nada malo, pero déjenme decirle que aunque haya nacido en la casa pastoral, los hijos de los pastores tienen que nacer de nuevo. Ni el ministerio, ni el nuevo nacimiento es una herencia. Esto no es como trasladar una religión a los nietos, a los bisnietos, como nos la trasladaron antiguamente a nosotros, ¿verdad? Que teníamos, la religión que nuestros abuelos o bisabuelos profesaron. Y nosotros, por amor y por todo lo que usted sabe que involucra tener
una relación de abuelos o bisabuelos, se envuelve uno, y ya no es tanto tal vez por amor a Dios, sino por amor o respeto a los abuelos, es que uno se inmiscuye o se enreda en este tipo de religiones que muchos están enredados, ¿va? O que estábamos. Pero fíjese, que fuimos comprados con su propia sangre. Entonces, ¿cómo adquirieron a este pueblo que vamos a hablar hoy, que es usted y yo? Lo adquirieron por la sangre del Señor Jesús, o sea, por el sacrificio de la cruz. Déjenme ver si tengo algo que ahorita me estoy tratando de acordar. Fíjese, Romanos 11:16. Mire, esto nos lo dice el apóstol Pablo a nosotros, porque él sabe, como perito arquitecto de la iglesia, que nosotros somos un pueblo de Dios. Y que el pueblo que era de Dios, ahorita no es pueblo. Les pusieron un manto mientras entramos todos los gentiles. Pero aquí nos hace una advertencia acerca de este pueblo que hemos estado hablando, el pueblo escogido, sacerdocio real, todo esto. A ese pueblo, Pablo le hace una advertencia. Dice, si el primer pedazo de la masa es santo, también toda la masa. Y si la raíz santa, también todas las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipes con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Aquí está hablando de dos pueblos. Aquí está hablando de nosotros los gentiles, los que hemos venido a nacer de nuevo, y al Israel de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros, lo que aquí nos uniría sería la savia, sería la sangre de Cristo. O sea, los judíos no son salvos por haber nacido en Israel, tienen que nacer de nuevo y tienen que reconocer al Mesías o a Cristo como nosotros lo hemos reconocido, sino que lleguen sangre azul, ojos azules, rubios, y aunque todo el mundo, todas sus descendencias desde Moisés, hayan venido leyendo la Torah y todo, si no nacen de nuevo, no entran en el pueblo de Dios, estarán en el pueblo de Israel, pero no están en el pueblo espiritual de Dios, del que estuvimos hablando en 1 Pedro. Pero dice, no seas arrogante. ¿A quién esté arrogante? A nosotros. Para con las ramas, o sea, con los judíos o los hebreos. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eras que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Mire qué tremendo. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero me llama la atención. ¿Por qué fueron? Una pregunta, hermano. Si me va siguiendo en la lectura, ¿por qué fueron desgajadas? ¿Por qué Israel fue desgajado? Porque dice que tenían que haberlo desgajado ellos para injertarnos a nosotros. Pero ¿por qué fueron? Aquí dice, por su incredulidad. Ese pueblo. Pero tú por la fe te mantienes firmes. O sea, fíjate, por la fe te mantienes. Quiere decir, si dejas de creer, dejas de ser. O sea, la fe no llegó para quedarse. La fe tenemos que vivir porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros constantemente todo lo que hacemos lo vamos a hacer por fe. Y eso quiere decir que todo lo que tú haces es por fe y tú vives por fe. No sé, bueno, yo creo que sí me estoy dando a entender. No seas altanero. Ya dos piropos nos echó, ¿va? Primero que no seamos, ¿qué? No seamos arrogantes, y ahora nos dice altaneros, el apóstol Pablo. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. ¿A quién le está diciendo que no sea altanero y que teme? A nosotros, al pueblo de Dios, al que de eso vamos a hablar hoy. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. De una vez nos dijo. Entonces, fíjense, ¿cuál es el sustento de todo esto?
Es la fe. Creerle a Dios. Entonces, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Uno y otro. Severidad para los que cayeron. Pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Yo no estoy diciendo eso, te lo estoy leyendo. También ellos, si no permanecen en su, pero ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y en contra de lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Qué interesante, hermano. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es un misterio. ¿Cómo es que usted se convirtió en una nación? Dentro de todas las naciones. Y a la nación que era la nación, la separaron. ¿Por qué la separaron? Por incrédulo. ¿Y a usted por qué lo llamaron? Por la fe. Pero usted se va a mantener pegado a la rama si cree. Si deja de creer, lo desgaja. Pero mire, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Qué interesante, hermano. Qué interesante. Bueno, entonces miremos a usted y a mí que somos del pueblo de Dios. Ok, pueblo adquirido. Aquí está, pueblo adquirido. Usted es un pueblo adquirido. Ya le leí yo en Romanos que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Fuimos adquiridos por la sangre de Cristo. ¿Y qué más que eso, hermano? Entonces, ahora vamos a ver qué problemas o qué situaciones o cómo tiene que comportarse o qué es lo que debe tener el pueblo de Dios y qué no debe de tener. Porque el pueblo de Dios va a ser atacado, hermano. Va a ser atacado el pueblo de Dios para que deje de ser pueblo de Dios. Uno. Por otro lado, si uno se descuida, como estuvimos leyendo, la incredulidad nos puede hacer que nos desarraigue. Entonces, una de las cosas que debe ser el pueblo de Dios, según la comparación que miramos entre Israel y el pueblo adquirido, es la sustancia que nos va a sostener, es la fe. Y dejar afuera la incredulidad. Entonces tenemos que pedirle al Señor que le podamos creer a su palabra. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Ahorita le está entrando a usted fe porque está oyendo la palabra de Dios. Se está exponiendo a la enseñanza cuando usted lee, cuando usted oye y cuando usted guarda. Son tres cosas que piden en Apocalipsis. Entonces, miremos algunas de las cosas. Aquí es el mismo versículo de adquirir, solo que en diferente versión. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Le voy a leer solo lo que yo considero que debemos de leer por el momento. Mas vosotros sois linaje escogido. Aquí arriba, aquí le dicen que usted es una raza elegida. Aquí abajo le dice que usted es un linaje escogido. Y aquí abajo le dicen a usted que sí, es también un linaje escogido, pero aquí dice que es un pueblo de conquista. Déjeme subrayar esto. Somos aquí, somos un pueblo de conquista, valientes. Aquí somos un pueblo para que mostremos las virtudes. Y aquí somos un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar maravillas.
sus maravillas. O sea, tenemos que hacer algo. De una u otra forma, tenemos que, ¿qué maravillas vamos nosotros a proclamar? Las que hemos visto con nuestros propios ojos, hermano. Mire, a mí me gusta oír testimonios, me edifican. Pero por muy bueno que sea, no, usted no me va a dejar mentir, por muy bueno que sea el testimonio, le voy a poner a la semana, ya se me olvidó. Y terminó el impacto de aquello que en el momento me pudo haber impactado y hasta mis lágrimas me salieron. A usted también. E incluso, ¿sabe? Me voy más allá. Usted que lo escuchó le pasó eso. También al que le pasó, hermano, yo lo he visto. Que dice uno, con esto que le pasó al hermano o a la hermana, va a cambiar su vida. Algunos sí, otros no. O sea, fue como en el momento del susto, ¿va? Que uno, oh, sí, Señor, y abran la iglesia. No, hoy no hay iglesia, hoy es martes, hay que verla por la televisión. ¿Y cuándo van a abrir? Y no sabía pues cuándo. Sí, pero tengo necesidad. Pero cuando le pasa el temor, cuando le pasa el susto, están mucho en la iglesia. Muchos se tardan. Bueno, usted sabrá. Si no es así, gloria a Dios, lo felicito. Pero la mayoría hemos pasado por ese tipo de situaciones. Bueno, sigamos. Fíjese, ¿qué cosas le puede pasar al pueblo de Dios? ¿O qué cosas le pueden faltar? Aquí dice, mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? Conocimiento. Hermano, usted no va a ser destruido. Porque usted llena este requisito. Usted está ahorita ahí sentado, sabe cómo estuvo bajo el sol, estuvo haciendo tantas cosas. Tal vez hasta medio enfermo está, pero ahí está sentado. Está con su cafecito o no sé cómo estará, pero ahí está poniendo atención. Quiere conocimiento y eso no es malo. Aquí dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces hay un pueblo que va a ser destruido porque no les instruyen o porque ellos no quieren recibir. Porque son dos cosas. O el maestro no enseña o el alumno no asiste. Fíjense qué interesante. O sea, yo le digo esto es más fácil, es más comprensible hablarle de la escuela. Una persona, por muy inteligente que sea, no solamente le van a tomar en cuenta su estancia, sino también lo que ha entendido, lo que ha aprendido. Pero también le van a tomar en cuenta su presencia. O sea, son dos cosas muy fundamentales, porque cómo alguien puede saber tanto y no está, ¿verdad? Puede decir porque estudio online o porque estudio en mi casa o me dice qué fue lo que di. No, pero ellos le requieren al estudiante. Bueno, ahora, no, pues por la situación, usted entiende que no, pero lo normal de toda la vida ha sido que el alumno asista a recibir las clases y esa es parte de la calificación. Entonces, yo digo esto porque a veces es el maestro que no instruye o el alumno que no quiere conocimiento, lo desprecia. Pero mire, es terrible decir uno así como desdén, como quitándole el mérito que tiene. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuando tú has rechazado el conocimiento. Oh, es que no fue destruido por el conocimiento porque no tenía. ¿Y por qué no tenía? Porque rechazó. Porque rechazó. Aquí está la clave. ¿Por qué fue destruido? Porque no tenía conocimiento. ¿Y por qué no tenía? Entonces si había un maestro. Fue el alumno que rechazó. No, eso ya lo sé. No, eso no me interesa. No, yo lo que quiero es tal cosa. Es que hay gente, hermano, que no se deja enseñar. Yo tengo amigos muy listos, muy inteligentes, pero como que al oírlos a platicar, como que, hermano, hasta el pastor necesita oír a otro. Es que si no, nosotros vamos a creer que todo lo sabemos y no es cierto. Necesitamos ser humildes. Y el que deja de oír, deja de aprender. Qué interesante, ¿va? Si usted deja de oír, deja de aprender.
Y si solo sabe lo que aprendió, se quedó retrasado. Es como un doctor. Fíjense, yo conocí a un doctor, ahí en la cuadra de mi casa. Lo conocía, lo saludaba, doctor y todo, pero a veces me quedaba pensativo cuando pasaba por su casa y a veces estaba en la puerta, le miraba su bata así como bien viejita, le miraba su estetoscopio así como de 40 años atrás, ¿va? Y había visto de otros doctores ya casi hasta electrónicos, ¿va? Y decía, pues, bueno, pues si cuidas, tienes tu estetoscopio desde que eres estudiante, tal vez, va. Pero una vez que me enfermé, no hallaba a dónde ir y no habían doctores por ahí, y tuve que prescindir de sus servicios. Y hermano, cuando entré a su oficina y cuando entré a donde lo examinaba uno, hermano, era una antigüedad y un descuido tremendo. Hasta con ganas de salirme me dieron. Y entonces yo miraba que el doctor ahí para recetarme abrió uno de sus libros, que ahí con la saliva tenía que correrlo, que las páginas estaban desgastadas y tenía que jalar una su luz, porque ya no miraba, saber qué años tenía esos libros, hermano. Y él seguía recetando la medicina que tenía, en el tiempo que fue hecho ese libro. Yo me imagino que tal vez a los visitadores médicos que hacen una labor muy bonita porque ponen al doctor al día de nuevos medicamentos, de nuevas medicinas. Tal vez hasta ni los recibía porque pues él decía, yo todo lo sé. Y pudo haber sido una lumbrera como doctor tal vez de su tiempo, pero dejó de aprender. Usted tal vez tiene 40 años o 20 años de ser cristiano, pero puso atención 5 años y los demás 35 años, como que todo le parece que ya todo lo sabe y no lo sabe, hermano. Mire, yo les he hecho el examen, pero nunca lo he hecho a propósito, solo hago como una pregunta y puedo ver el rostro. Le diría, ¿es fácil explicar el bautismo en agua? Y todos dicen que sí. Pero yo si agarro uno y le digo, explicarnos, hermano, hasta el pastor tiene que agarrar la Biblia para poder, porque uno se confía. Se confía. Yo he oído al apóstol, que yo lo he visto que ha estudiado, y dice, cada vez que leemos el bautismo de agua, miramos más cosas. Fíjese, el maestro todavía sigue viendo más cosas y nosotros ya no hay nada. Entonces, el conocimiento es bien tremendo, hermano. Lo puede traicionar a uno. Pero aquí lo tremendo de estos fue que rechazaron. Eso quiere decir que hubo quien les enseñaba y no quisieron oír ni asistir. A mí me pasaba eso, hermano. Que el día miércoles quedábamos, y se da, yo no creo que no se dé, pero yo llegábamos unos cuantos que eran los que siempre llegaban. Yo decía a los demás, pues todos lo saben, ¿va? Y después esos querían que los mandáramos a enseñar. ¿Cómo los íbamos a enseñar, mandar a enseñar si no nos mostraban interés, hermano? Pero sí querían que los oyeran otros. Y yo le puedo asegurar que ese tipo de personas no los oyen otros, ni su familia los oye. ¿Sabe por qué? Como le dije lo del doctor, que yo cuando lo vi anticuado y toda la cosa, dije, no hombre, este sabe qué medicina me va a dar, y ya nunca más volví a ir. Salí como asustado, hermano, como que había ido a la casa de Hermann Munster, hasta las puertas todo tronado, él se quedó frisado como 30 años atrás en todo. Y ya habían evolucionado la medicina y también había evolucionado las enfermedades, nuevas enfermedades habían aparecido que creo que ni sabía que existían. Él tenía las de su época. Entonces, nosotros igual, hermano. Y mire, yo no soy al que le examino. Le voy a poner más difícil la cosa para que se preocupe. Dios le examina. Y él sabe si pudo oír o no quiso oír. O sea, ¿a quién le mentimos? Mire, por ejemplo, no es por decir, ¿va? Pero se me ocurre hablar de mí, pues, ¿va? El domingo o el sábado, yo paso trabajando, ¿va? En lo que voy a predicar, no me da tiempo de ir a mi apóstol.
pero el día domingo ya en la noche y el lunes me dedico a escucharlo para ponerme al día. Si yo dejo de oír, estoy rechazando el conocimiento de al que es mi cabeza. Mire qué interesante. Y mire, ya hay tremendos apóstoles que yo aprecio y todo, y cuando los oigo me quedo, pero mi apóstol es el hermano Sergio. Entonces, ahí lo busco. ¿Cómo lo busco? Por la red. Hoy sí no tenemos excusa, hermano. Hoy usted puede oír desde años y de meses y de días y toda la pandemia. Hubo veces que yo no oía algunas cosas y me pongo a buscar las cosas que no oí y hermano, ¿cómo se me pasó ese tema? Dios mío. Y después, como da cosas en serie, pero Dios está viendo. ¿Por qué razón no lo hice? Tal vez estaba enfermo, tal vez andaba arreglando algo, tal vez estaba cansado, tal vez no quería. ¿Cuántas cosas, hermano? Pero, ¿por qué me quedé estancado? Porque aquí dice, mi pueblo es destruido. Lo destruyen por falta de conocimiento. Así se queda ahí ese pastor no les enseñó nada. O ese líder. Por cuanto has rechazado entonces ahí ya no tiene que ver el pastor. O el pastor, el maestro, el profeta, es el alumno. Es que no tengo tiempo. Pues si le parece que no es importante esto, hermano, y que la tierra es más importante, la tierra nos vamos en cualquier momento, por cualquier vía, y nos vamos a presentar delante de Dios. Hasta donde usted le dio tiempo, si es que fue estudiando y fue llevando, hasta ahí le van a calificar. Porque Dios no le va a calificar lo que no oyó. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo oyó? Es que prefería ir a no sé dónde, prefería hacer tal cosa. Es que tenía ganas de comer, pero y no puede comer en otro momento. ¿Por qué tiene que ser en este momento? Ahorita le dijo a la esposa, ya es que te dije. Te está viendo el pastor, ¿ah? No, hermano, es que usted me ve a mí, pero es Dios el que le está hablando, porque usted, estoy hablando con las ovejas que Dios ha asignado. Entonces, para mí es una gran responsabilidad y es de suma preocupación hacer lo que me mandan a hacer, pero a usted también. Porque si no, como pueblo puede ser pueblo, pero va a ser destruido, hermano. Pero no se queda ahí. Es que yo sé, pero no le van a calificar por lo que usted cree que sabe. A usted le van a calificar porque usted lo pusieron en una congregación donde tuvo que haber aprendido y después enseñar. No va a creer que solamente se llenó y se llenó y se llenó, pero nunca dio. Es como el mar muerto. El mar muerto, todo, hermano, y las aguas estancadas producen bichos, producen zancudos, se producen paludismo y enfermedades. No fluyen, hermano. Entonces, ¿sabe por qué uno a veces se cansa tanto de oír? Porque no saca, no expone. Es como, y la Biblia lo dice, al que come mucha miel, le da náusea, hermano. Se empalada. La miel es exquisita, pero agarre un frasco y todo, hermano, perdón, le va a dar náusea, hasta puede pasarle algo más. Y es sabrosa y es buena y todo, pero el exceso. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir. Fíjate, yo oía a uno de los apóstoles un día y me consoló y nos dio un consejo. Y ese es un consejo para las ovejas también. Yo y las ovejas piensan lo mismo. Fíjese cómo él nos explicaba, o él explicaba, en un retiro de pastores, que no es correcto que nosotros después de predicar aconsejemos. Y tiene mucha lógica. Dice, porque te desgasta y sacas todo. Y ya después ya no tienes consejo. Y es cierto, hay un momentito que yo que siento como que no sé nada. Nada se me ocurre. Porque se vació. Se vació. Necesita volver otra vez a alimentarse. Y acuérdense que a nosotros los ministros nos señalan como figura de los camellos. Los camellos son los que más tragan agua.
pueden soportar mucho tiempo, pero no todos son camellos. Más sin embargo, el camello tiene que tomar, ni el camello queda sin tomarse, porque si no toma, se muere. O sea, el ministro tiene que sentarse a oír a otros, que adquirir conocimiento. Pero mire cómo continúa esto. Dice, yo también, entonces aquí a Dios, Él está exponiendo la enfermedad y la ofensa, porque esta es una como ofensa para Dios. Y dice, también, yo también te rechazaré. ¿Por qué te va a rechazar el Señor? Porque tú también lo rechazaste. Menospreciaste a aquel que Él te puso a enseñar. Qué interesante, hermano. Para que no seas mi sacerdote. Y no dice que somos real sacerdote. Entonces podemos serlo, pero ¿qué nos puede eliminar el sacerdocio? Es esto. ¿Y qué le pasa al pueblo? Esto. O sea, si se da cuenta, está en este tema, en este versículo de Oseas, por lo menos 2 de las 5 cosas, o de las 5, 3 de esas están involucradas aquí. Porque dice que al final dice que todo esto nos lo dio para que nosotros enseñemos. Y aquí abajo dice, también yo te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira, hermano, yo cuando leí esto dije, ay, Señor Padre bendito. Qué delicado a lo que nos metimos. Es un lío. Pero, entonces, ¿qué necesita el pueblo? Alimentarse. ¿Qué necesita el pueblo? Conocimiento. No rechaces el conocimiento. Así como te esfuerzas para trabajar, necesitas, o sea, al trabajo no puedes, es que no puedes, hermano. No puedes decir, no, hoy no estoy cansado, hoy no quiero. Mañana tampoco, pasado tampoco. ¿Y no comes? Ahora la pregunta es, pasas un mes, pasas 2, 3 semanas y no comes el alimento espiritual. Estás vivo físicamente y crees que estás vivo espiritualmente. Puede ser que sí, pero en muy mala condición. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Ok, sigamos pues. Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Usted sabe de qué estoy más o menos hablando acá, pero voy a extractar algo porque dice pueblo. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Quién no puede ser del pueblo de Dios? Aquel que no busca la unidad. Y no lo digo yo. Aquí el propósito era malo. Yo le digo, este fue el Pentecostés unánimes del Antiguo Testamento y luego el Pentecostés de Hechos capítulo 1 y 2, que está unánimes, y descendió el Espíritu Santo. Y aquí, fíjense qué tremendo, descendieron como lenguas de fuego y hablaban en lenguas extrañas en Génesis capítulo 11. Pero en Hechos capítulo 1 también empezaron a hablar en nuevas lenguas. Qué interesante, hermano. Pues, eso no es una simple casualidad. A esto los confundieron con los idiomas y a nosotros nos bendijeron con otro idioma diferente. Yo cuando llegué la primera vez a la iglesia, y que no me convertí y que era la primera vez que llegaba a una iglesia, yo dije, yo no me puedo quedar en este lugar porque no creo que pueda aprender ese idioma. Yo no sabía cuando oí las lenguas y que es un idioma que Dios nos da, hermano. Y dice que hablemos nuestras lenguas como locos y que en medio de esa locura, para otros, ¿va? Estamos hablando misterios. El diablo no puede entender nada, hermano. Y uno y tiene eso, fue bautizado y ni lo practica. Prefiere, es que, hermano, qué lindo el francés. Es el idioma más dulce. Yo no creo que haya algo más dulce que las lenguas de Cristo, que el del Espíritu Santo.
hermano. De todo hay que hacer, ¿va? Pero, pero no se puede dejar lo que es de Dios por una cosa pasajera, hermano. Que ni somos de ahí, ni vamos a visitar tal vez, nunca. No, pero a ver, yo sé hablar francés, alemán. No, hermano, hablemos en lenguas extrañas, que el Espíritu Santo nos haga hablar por medio del Espíritu, hermano. Pero, ¿cuál es aquí la enseñanza? Es que el pueblo tiene que ser un pueblo unido. Este era un pueblo unido en una maldad. Y entonces los confundieron con las lenguas. Pero aquel pueblo que estaba, aquellos que estaban en el aposento alto, eso estaban unánimes. Y en el momento que el Espíritu Santo vio que estaban en alma y en espíritu, descendió y les dio lenguas nuevas. Entonces, repetimos, el pueblo de Dios, una de las características es que le gusta la unidad, no le gusta separarse. Ok. Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto es bien interesante, hermano. Estos son designios de Dios, ¿va? Que Dios hace primero, aquí está hablando de un vientre que tenía 2 hijos, y que Dios ya había designado a quién amar y a quién premiar, hermano. Qué interesante eso, hermano. O sea, Dios ya conocía de antemano, antes que nacieran a estos. Dice que no habían hecho nada malo, ya los conocía. Pues ese nos están enseñando que a nosotros también nos conocían desde antes que naciéramos. No somos producto de la casualidad, ni tampoco nos dieron estas 5 cosas que hemos estado hablando, solamente por así, sino Dios decidió llamarnos y bendecirnos, hermano. Metámonos en el plan de Dios. Mire, aquí le hice ¿cómo debería estar el pueblo? En lo que se me vino, pero debe haber más cosas. No solamente esto, debe haber mucho más, pero me pareció que esto era lo que más importante, aunque pueden haber otras cosas. No quiero decir que ahí está todo. Un pueblo unido con la misma lengua. Ahí está Génesis 11:6. Un pueblo numeroso y fuerte, no solamente en cantidad, sino en fuerza. Un pueblo poderoso, que no es lo mismo que fuerte. Un pueblo santificado con vestiduras limpias. Un pueblo sabio e inteligente. Un pueblo bien dispuesto. Qué lindo cuando uno ve gente bien dispuesta, hermano. La gente bien dispuesta es aquello que no hay que decirle ni qué tienen que hacer. Ellos ya saben qué van a hacer. Ya tienen un plan, hermano. Solo lo que hay que hacer es, cálmense, bajen la velocidad, bajen un poquito. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer allá. Yo me acuerdo que una vez me decía una opinión el hermano apóstol. Es mejor tener que decir a los hermanos que bajen la velocidad que decirle, hermanos caminen, hermanos hagamos. Cuesta, hermano. Tener que decir, hagamos. Y no se mueven. Que aquellos que, entonces uno tiene que ser inteligente como pastor. Con los 2 grupos, ¿verdad? Hay que jalar al grupo que no quiere y al que quiere regularle su velocidad. Amén. Es pueblo dispuesto, ¿va? Pueblo a la expectativa de las cosas espirituales. Pueblo pendiente de la palabra de Jesús. Como hoy usted en la noche estaba pendiente. Dijo, no, yo voy a tomar una aspirina, aunque sea así, aunque sea acostado, lo voy a oír a este hermano. Pero ahí está oyendo y está sacando algo, y usted también está aportando en su mente, está escribiendo cosas. Si a mí me hubiera tocado predicar, yo le hubiera puesto esto, y yo le hubiera hecho énfasis. Eso es bonito, eso no es malo, eso es bien sabio. Es porque tiene bagaje, por eso lo puede hacer. Pero si no tiene nada, si no oye, ni lee, ni nada, esas cosas no se mueven en su entendimiento. Ok, ya me están marcando el tiempo. Defectos del pueblo. Éxodo 5:12. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Pueblo disperso, hermano. Y esto se puede dar, fíjese, cuando el pastor es herido. Mira, el diablo ya es viejo en sus mañas, ¿va?
no va a creer que va a herir a la iglesia por una oveja. Él va a buscar al pastor y lo va a herir para que se amargue y se disperse la iglesia. O sea, dispersarse es que se rieguen, que se disuelva, que huyan, como en estampida, ¿va? Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. Tanto los pastores como las ovejas, no dejarnos amargar por el enemigo, para que no nos disperse. Porque Dios nos une, pero el diablo dispersa. Teníamos, aquí usará un tema, pero si no, nunca salimos de todo esto, hermano. Éxodo 20:21. Y el pueblo se mantuvo a distancia. Mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios, el pueblo se mantenía a distancia. Pueblo que se mantiene a distancia de la presencia de Dios. Hermano, si vamos a la iglesia, que está usted ahí ahora presencial, aproveche, hermano. Alábele, adórele, ore, suplíquele. No se aleje, acérquese. Jonás, el profeta Jonás, huyendo de la presencia de Dios y nosotros buscando la presencia de Dios, hermano. Hay gente que le huye a Dios, le tiene miedo, no lo conoce, tiene mala información. Si supiera quién es Dios. Hay pueblo que se mantiene a distancia. Por eso dice él, acercaos y yo me acercaré a vosotros. ¿Sí? Porque él ya se acercó. Cuando nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos de delitos y pecados, ¿quién cree que se acercó a usted? Él. Entonces ahora él tiene el derecho de decirle, acércate. Y fíjese que eso lo vemos nosotros en las bendiciones que Jacob recibió. Fíjese, cuando lo palpó, lo bendijo. Cuando oyó su voz, como que dudó. Pero cuando se acercó más y le olió sus vestiduras, hermano, ya que alguien se acerque hasta sentirle las vestiduras, está prácticamente pegado a la persona. Y cuando sintió el olor a las vestiduras, proclamó una gran bendición. Entonces, si tú te mantienes lejos, y fíjate que esto del olor a las vestiduras, ¿qué fue lo que percibió? Las vestiduras del hijo. O sea, yo lo pongo en el lado negativo para explicar eso, ¿va? Si tú te subes con un compañero para irte a trabajar, ¿va? Hacen carpool, y aquel fuma o fumó y se quedó el ambiente de tabaco ahí, cuando tú bajas del carro y saludas a los otros, van a decir, oh, este dice que es hermano y es servidor, y cómo huele a cigarro. No se le impregnó, porque ese era el ambiente donde él se metió, a menos de que en escondidas se eche su chancuaco, ¿va? O su cigarro. Se le pega. Pero la expresión que hizo Isaac, hueles como a un campo que Dios ha bendecido. Pero esto no lo pudo haber sentido, sino a él lo hizo que se acercara tres veces. O sea, no se quería acercar porque no era él, estaba haciendo algo indebido, ¿va? Estaba usurpando un lugar. Mas, sin embargo, acércate. Si no le dices, no se acerca, acércate. Lo palpó, lo olió, y cuando lo olió, cuando ya lo tenía cerca, fue la bendición. Entonces, hermano, eso nos dice a nosotros que entre más cerca estemos de Él, yo no creo que haya alguien tan cerca de Dios que ya no necesite acercarse. Nosotros estamos lejísimos, hermano. Por eso, acércate. ¿Cuál es la idea de acercar? Bendecirte. No le huyas. A veces me da la impresión que quedarse hasta atrás representa un temor. No, adelante, a buscar a Dios. Bueno, una más y nos despedimos. Éxodo 32:9. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz. ¿Usted sabe cuál es la cerviz? Aquí, esta parte de aquí.
Es donde a veces estamos cansados, donde estamos todo el día, va a tronar y hacer ejercicios y, hermano, y se inflama, ¿va? Por la tensión que uno tiene. Pero también la Biblia nos habla que esta parte de acá es un lugar donde nos pueden poner 5 o 6 yugos diferentes. Por eso es que a veces andamos casi así como agachados, hermano, porque llevamos un gran peso. Habla del yugo de Egipto, el yugo de hierro, y habla la Biblia del yugo de Cristo. Dice, aprended a mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso a vuestras almas. Y enseguida habla y que vemos el yugo de Cristo, que es ligero su carga y que nos bendice. Hay que sustituir, hay que arrancar esa carga que nos han puesto. Las cargas las ponían los egipcios, los que nos esclavizan nos cargan. A veces el pecado es una carga, es un peso, que casi ni puede levantar los pies uno, pensando que sabe uno como cristiano que anda mal. Pero dice que después, que tengamos cuidado, dice la Biblia, que después de muchas amonestaciones, puede hacer que nos quiebren la cerviz y ya no hay remedio para eso. La cerviz tiene que ver mucho con ser uno altanero, ser orgulloso, ser arrogante, prepotente. Qué interesante, ¿no? Eso lo conoce Dios mejor que nosotros. ¿Sabe quién es arrogante? ¿Y a quién hay que quebrarle la cerviz? Mire, fíjese, termino con esto. En el tiempo, en el Antiguo Testamento, por decirlo así, se recuerda, no había venido el Señor, entonces se hacían ofrendas de diferente clase, de cereal, ofrendas de animales, y el Señor sabía que el pueblo no todos tenían la misma el mismo entrada económica para comprar un cordero tal vez, entonces lo más mínimo que se podía llevar era un pajarito. Era ¿qué era? Se me va el nombre ahorita del... Pero ese lo presentó el Señor. Fíjense qué interesante. El Señor llevó todas nuestras cargas y sustituyó todo, hasta esa pobreza de no poder llevar un cordero. Él presentó el rey, hermano. Pero interesante eso, porque también se podía presentar un asno. Pero para presentar el asno, lo que tenía que hacer antes de presentarlo, quebrarle, matarlo y quebrarle la cerviz, el cuello. Porque ¿dónde está la testarudez del animal? En el cuello. ¿No los ha visto a los burritos? Cuando se les quiere, meten así las extremidades y jalan el cuello. Ahí es donde tienen la fuerza. Ahí es donde se oponen, ¿va? Y dice uno, testarudo ¿va? No quiere caminar. Y a veces hasta se usa de ofensa. Pero fíjese, Dios pensando en eso. Una tórtola, creo que era, que se presentaba para que a los más pobres presentaban eso. Qué interesante, va. Yo no me voy con las ganas, voy a buscarlo. Déjenme verlo. Presentaréis una torta. ¿Cómo le dije? Tórtola. Ay, creo que era un acento. Ay, sí, tórtola, sí. Aquí está. ¿Por qué no me lo da? Ya le puse el acento. Bueno. Ofrenda. Vamos a ver, de paciencia estamos teniendo. Ofrenda a los pobres. Levíticos, gracias hermano. Levíticos 5, 7, gracias. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá
al Señor como una ofrenda por la culpa de aquello de aquello en que ha pecado, 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto. Sabía que estaba, pues no sabía dónde estaba, no me acordaba, pero también el Señor presentó esto, hermano. El Señor presentó esto. O sea, eso nos dice mucho, hermano. Bueno, vamos a dejar ahí el tema. Se nos fue el tiempo, pero vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser un buen pueblo, un pueblo dispuesto, un pueblo unido, como Dios quiere que lo representemos en la tierra, que nos desenvolvamos para bendecir a todos aquellos que faltan de entrar. Oremos. Padre, bendito Dios, muchas gracias por este llamamiento que nos has hecho, Señor, que muchos de nosotros lo ignorábamos y ahora ya lo conocemos, pero ahora ayúdanos para que podamos, Padre bendito Dios, ejercer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, a ser y movernos como un linaje escogido. Pues somos un linaje por tu sangre. Ser sacerdotes, saber cómo bendecir a nuestra familia, cómo bendecir al pueblo, una nación santa que te adore y que te alabe en medio de todos los pueblos pecadores e idólatras. Un pueblo adquirido que tú nos compraste, Señor. Somos un pueblo que tú compraste. Pero ¿para qué nos llamaste? Para que anunciemos, para que prediquemos, para que enseñemos qué es estar en las tinieblas y qué es estar en la luz. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a no temer, Señor, a saber que tenemos un llamamiento del cielo, que tenemos una ciudadanía, que tenemos seguridad de lo que somos nosotros y que no estamos acomplejados, ni estamos ni bajos ni altos, sino estamos en un buen perfil, Señor, porque tú nos estás dando, Señor, el equilibrio, Padre. Bendice a tu pueblo esta noche, pueda reposar, descansar, guárdanos de todo peligro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.